Hola, muchísimas tardes a todos. Mi nombre es Marta Lucía Montaño y nos encontramos un martes más hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es sobre la antacarana. De pronto muchos han oído hablar sobre él, sin embargo lo vamos a ver un poco más desde otra perspectiva diferente. Comenzamos hablando un poco del aura, luego hablamos de la forma en que dentro de la Ayurveda está constituido el cuerpo de cada ser. Posteriormente hablamos de cómo a veces a través de la alimentación estamos cubriendo o alejándonos de emociones que nos están llevando a aprender más de nosotros y a profundizar más en nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar de otro tema que al igual que el aura, que al igual que la forma en que está constituido el cuerpo desde la Ayurveda, que al igual de hablar de la alimentación desde la emoción es un poco controversial, yo diría que ese es más controversial aún y es el antacarana. Como les decía, de pronto muchos de ustedes han visto figuritas que es como un cubo que tiene tres lados marcados más oscuros, que es la representación en forma simbólica del antacarana. Pero el antacarana realmente va mucho más allá que un símbolo. El antacarana realmente, desde nuestra visión ayurvédica, desde el sánscrito, significa puente, o también puede significar órgano interno, ¿listo? Depende de cómo sea la división de la palabra, puede tener varios significados desde el sánscrito. Por acá nos están saludando. Hola Claudia, por acá veo también a Elizabeth y a todos los que se van conectando, muchísimo gusto, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Entonces, como les decía, la palabra antacarana en sánscrito tiene varios significados, ¿listo? Por acá también está Henry desde España. Entonces, ellos ya deben estar a punto de acostarse a esa hora, ya estamos a 7 horas de diferencia en este momento. Entonces, el antacarana puede significar puente y puede significar órgano interno. Cuando nosotros trabajamos con el antacarana desde la Ayurveda, lo consideramos un puente. Y es un puente que está formado por tres hilos que se entrejuntan y se entretejen entre sí para poder caminar. ¿Y hacia dónde vamos a caminar? Vamos a caminar para conectarnos con nuestro yo superior y permitir que toda la información que hay de nuestro yo superior baje a nosotros de una forma mucho más potente, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que somos pequeñas semillitas que decidimos nacer en este mundo para aprender prácticamente algo que ya conocíamos en nuestro intelecto, en nuestra conciencia, en ese conocimiento universal que tenemos. Listo. Entonces, cuando nacemos, vienen 3 hilos que vienen a conectarse de nuestra alma superior con ese pedacito de alma que va a quedar dentro de nosotros. Listo, hasta ahí vamos muy bien. Decidimos nacer, decidimos empezar a aprender, empezamos a tener vivencias, a tener patrones de vida de acuerdo a donde nacimos, a nuestra cultura, y posteriormente, a medida que vayamos haciéndonos más conscientes de nosotros mismos, empieza un trabajo que es regresar a nosotros. Y en ese regreso de nosotros empezamos a construir ese puente de regreso. O sea, vamos a sumar 3 líneas más a esas que vienen con nuestra alma, para hacerlo grueso, para hacerlo potente, para hacerlo seguro, para hacer que esa comunicación sea permanente entre nosotros y nuestra alma superior y con esa entidad o con ese ser que nosotros consideramos que está en todos lados, que algunos le pueden llamar el ser universal, Padre, Madre, Dios, ¿listo? Algunos lo llamarán la Madre Tierra, el Padre Sol, cada uno desde su conocimiento y desde su perspectiva. Entonces, con este trabajo, digamos que nosotros como seres humanos nos permitimos
que nuestra mente no solamente se quede en lo que nosotros estamos viviendo, en lo que nosotros estamos aprendiendo en este momento que estamos acá viviendo, sino que se vaya conectando de una forma más consciente y vaya de una forma más consciente con la verdad universal y que vaya sacando de sí ideas preconcebidas que puede que para nosotros en un momento determinado sean ciertas, pero puede que no. Puede que en determinados momentos de nuestra vida hayan sido un sustento y nos hayan permitido salir adelante, pero cuando ya cumplen su función, no, ya podemos ir un paso más adelante. Es como si leyéramos un libro por primera vez y entendiéramos algunas cosas que tiene este libro. Súper interesante. Y a los años alguien nos habló del libro, nosotros nos acordamos que alguna vez lo leímos y que todavía lo tenemos y decidimos tomarlo y volverlo a leer. Y al terminar de leerlo nos damos cuenta que pudimos sacar mucha información que inicialmente no habíamos sacado del libro. Con los años pasaron situaciones en nuestra vida y decidimos volver a leer el libro. Y al leerlo es como si estuviéramos leyendo un libro completamente diferente y nuevo, porque ya la información que estamos extrayendo del libro es diferente a la que extrajimos la primera o la segunda vez. Entonces eso es lo que buscamos nosotros cuando decimos que vamos a ir hacia adentro de nosotros para empezar a construir el Antakarana. Y como les dije, el Antakarana tiene como 3 cuerdas principales, aunque dependiendo de donde lo lean o donde lo estudien, pueden encontrar una información un poquito diferente. ¿Listo? Entonces, la primera cuerda, digamos que es el hilo de la vida. Es el hilo que viene desde el espíritu, desde la concepción que nosotros tengamos del espíritu. Y ese hilo se va a conectar con nuestro corazón. Y a través de nosotros ir fortaleciendo nuestro corazón, hacia nosotros, el amor propio y el amor a todos los seres, ir aprendiendo a ser bondadosos, compasivos. Empezamos a hacer que ese canal que venía, que se llama el hilo de la vida, se vaya engrosando y vaya teniendo respuestas mucho más sensatas y amorosas sin esperar nada a cambio. Obviamente empezando por ese amor recíproco en el cual yo doy y recibo. ¿Listo? Pero a medida que vamos transformando ese amor recíproco, se va convirtiendo en algo mucho más potente, en mucho más grueso, en mucho más poderoso, que es ese amor que no espera nada a cambio. Sin embargo, tiene la certeza de que siempre retorna y multiplicado aquello que das. Ese es el primer hilo, digamos, que vamos a construir cada vez que vamos ingresando a nosotros y que se llama el hilo de la vida. ¿Listo? El segundo hilo es el hilo de la conciencia. Y ese hilo, digamos que viene del alma, viene de ese pequeño granito que viene hacia nosotros. De ahí se construye el hilo que baja cuando nosotros decidimos nacer en este plano. Y viene a pegarse a nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro empieza a conectar esas redes neuronales para que a través de los aprendizajes, a través de todo lo que va ingresando en nosotros, que vamos procesando, que vamos transformando en inteligencia, vaya haciendo que nuestra mente vaya creciendo, se vaya fortaleciendo cada vez más y nos permita algo que a veces, en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, puede llegar a ser complejo para muchos. Por ejemplo, escuchar a todos sin juzgarlos. Entender que cada uno de nosotros está en un momento de aprendizaje y es su tiempo y que eso también es valioso. Entender que si nosotros nos conectamos con ese otro ser desde el corazón, que es el primer hilo, que es el hilo de la vida, ¿listo? Podemos desde nuestro cerebro, desde nuestra conciencia, el hilo de la conciencia, fortalecerlo de manera diferente para darnos cuenta que a veces
Ponernos por un momento en el nivel del otro nos va a generar una empatía que nos va a permitir reflejar algo en el otro para después poderle mostrar que se puede salir de ahí. ¿Listo? Que es muy bonito. Nos permite escuchar cosas nuevas, masticarlas, digerirlas, probarlas, llevarlas a la práctica y luego saber si esas cosas nuevas sí son para mí o realmente no son para mí. Y pueden ser muy buenas, pueden tener excelentes resultados, pueden ser un avance en el plano espiritual, en el plano emocional, en el plano científico, bastante valiosas, pero en ese momento de mi vida no son para mí. O tal vez las viví, las utilizo, aprendo y las transformo por ese proceso de conciencia y de aprendizaje que estoy teniendo. Y ese es el segundo hilo. Ya sabemos que el primero lo vamos a llamar el hilo de la vida y este lo vamos a llamar el hilo de la conciencia. Entonces miren, el primero sale del chakra de acá, que es el chakra corazón, y el segundo se forma acá, en este chakra de la corona que está en todo nuestro cerebro. Bueno, un poquito arribita, no exactamente en el cráneo, sino un poquito arribita. Pero esos son dos puntos de conexión importantes que vamos fortaleciendo y que vamos dejando que vayan creciendo cada vez más en esa construcción de este puente que estamos haciendo para fortalecerlo, porque ya viene desde arriba en el momento que nosotros nacemos en este mundo. Sin embargo, lo queremos hacer grande, grueso, fuerte, contundente, para que la información y la forma de ver nuestra vida sea diferente y sea más armoniosa y sea más fácil transitar las situaciones buenas y no tan buenas que vivimos en nuestro día a día. Y también sea más fácil darnos cuenta que tal vez algunas situaciones para nosotros son una bobada y las transitamos muy rápidamente, pero esas mismas situaciones para otros son muy complejas porque ese es el punto de aprendizaje que vinieron a hacer. Y también nos damos cuenta que esas situaciones que para nosotros son complejas y que parece que tuviéramos que hacer más esfuerzo para poder salir adelante, a veces para las personas que están más cerca de nosotros son muy fáciles y ellos no lo ven tan complejo como nosotros. Entonces dejamos de juzgar, dejamos de criticar, dejamos de exigir y empezamos a comprender, a trabajar, a pedir apoyo cuando lo necesitamos para que sea muy diferente nuestro aprendizaje. Y como les dije, son 3 hilos y llevamos 2. El tercero es el hilo de la creatividad. Ese hilo se va a construir desde nuestra garganta. Es el hilo que nos permite, valga la redundancia, crear, ser realmente desde la concepción cristiana y católica a la que yo todavía practico, decir que somos hijos de Dios a su imagen y semejanza. O sea, podemos crear así como Él creó y podemos crear lo que sea. Podemos ser creadores de cosas muy buenas en nuestra vida o de cosas muy desagradables en nuestra vida. Y no es que nosotros tengamos o no tengamos la culpa, es que estamos en un proceso de aprendizaje y bajo ese proceso de aprendizaje podemos seguir repitiendo las mismas acciones como si tuviéramos una venda y no nos diéramos cuenta de que la estamos repitiendo, o podemos ir cambiando esas acciones poco a poco y mirar qué resultados tiene. Cada acción que hacemos va a tener una serie de desenlaces o de situaciones que van a venir detrás de ella. Siempre que tomamos una decisión, siempre que tenemos una acción, aunque sea no hacer nada, vienen cosas detrás, porque eso mueve o estanca la energía. Mueve un proceso, nos lleva a aprender, nos lleva a desaprender, nos lleva a tropezarnos con una piedra, nos lleva a saltar la piedra, nos lleva a tomar la piedra y llevárnosla con nosotros. ¿Listo? Entonces, cada cosa que hacemos va a venir con un sinfín de situaciones después. Algunas van a ser muy agradables para nosotros, otras no van a ser muy agradables.
A medida que vamos entrando en nosotros, que vamos conectándonos con nuestro corazón, que vamos conectándonos con nuestro cerebro, que vamos conectándonos con nuestro poder de crear, empezamos a quitarle peso a la suerte, empezamos a quitarle peso al destino, empezamos a quitarle peso a el otro hizo o no hizo, el otro dijo o no dijo. Es que mis papás son así, es que me educaron así, es que tuve que vivir esta situación en mi vida. Y empezamos a darnos cuenta qué puedo hacer yo para que, ya que estoy viviendo esto hoy, quiero vivirlo mejor, entonces cómo lo transformo a mejor para que cada vez lo disfrute más. O estoy viviendo eso hoy y me duele, no me gusta, me enferma, me entristece, me pone iracundo, siento que estoy cada vez más bajo, listo. Entonces, ¿dónde necesito pedir ayuda? ¿Cuándo necesito pedir ayuda? ¿Y qué pequeño cambio voy a crear en mi vida para que en un tiempo más adelante no esté viviendo exactamente la misma situación que estoy viviendo? Eso es lo que nos permite construir este puente que llamamos Antacarana. Entonces es un trabajo hacia nosotros de darnos cuenta que tenemos un cuerpo físico que debemos alimentar bien, que debemos dejar que descanse adecuadamente, que debemos poco a poco incorporar cierto tipo de ejercicios que nos hagan sentir muy bien con nosotros mismos y posteriormente empezar a conectarnos con la respiración, con la oración, con la meditación, que nos permita construir otras áreas de nuestra vida. Conectarnos a través de todas estas acciones con nuestras emociones para que expresen lo que nosotros estamos viviendo. Porque lastimosamente a veces son ellas las que nos controlan y terminamos nosotros haciendo lo que la emoción nos lleve a hacer. Entonces estamos tristes y terminamos haciendo un poco de actividades para no sentirnos tristes. A veces porque nos han dicho que eso no está bien, que no es una emoción que sea buena para nosotros, a veces porque nosotros no queremos sentirla, a veces porque estamos acostumbrados a colocar un rostro para que los demás nos vean. La razón que sea realmente no es tan importante. Lo importante es que te des cuenta, que te des la oportunidad de estar triste y que luego de que te diste cuenta que estás triste, miras para qué estás triste y qué puede dejarme esto para transformar mi existencia y que esos tiempos, esos periodos en que estoy triste cada vez sean más pequeños. Y eso lo podemos hacer con todas esas emociones que no nos gustan. Sin embargo, también nos ayudan a formarnos y a fortalecer nuestro carácter y nuestro ser. Y entre más fortalecemos y formamos nuestro carácter y nuestro ser, ya nosotros expresamos las emociones y las utilizamos como un medio de comunicación. Entonces empiezan a actuar a nuestro favor. Y fortalecer este puente también nos ayuda a cambiar nuestra mente. Nuestra mente, digamos que es la que nos permite aprender y desde la inteligencia transformar nuestra existencia. ¿Listo? Visto desde esa visión un poco ayurvédica. Entonces imagínate que tu mente simplemente te diga, tienes sueño y te acuestes a dormir. No quieres estudiar y dejas de estudiar. Qué rico estar jugando esto y te puedas pasar 20 horas jugando eso y te olvidas de todo lo demás que tienes que hacer. ¿Listo? En ese momento tú como ser humano estás gobernado completamente por tu mente. Pero decides sentarte y mirar qué pasa. ¿Por qué está pasando esto? Y cuando te sientas y miras qué pasa, te das cuenta que te falta entrenar
Así como vas y haces ejercicio para fortalecer tu cuerpo o para nadar mejor, ¿listo? O para practicar un deporte, la mente también hay que entrenarla. ¿Y para qué la vamos a entrenar? Para que la mente no sea el conductor de la vida, sino que sea el mejor ayudante de tu vida. ¿Y cómo así? ¿Alguna vez han intentado comprar una lámpara y necesitan una lámpara en particular? Y de repente, cuando están pensando en que necesitan esa lámpara, sucede algo muy particular. Por todos lados donde van, encuentran almacenes de lámparas. Los amigos les hablan de lámparas que vieron donde estaban pasando. En internet abren y les empiezan a mostrar publicidad de lámparas, además. Eso porque como buscan lámparas, entonces ellos hacen un proceso dentro de todo su algoritmo y les empiezan a mostrar todas las publicidades de lámparas que aparecen. Entonces ustedes ya abren y ya ven lámparas por todo lado. Listo. A eso es a lo que vamos, a eso es lo que necesitamos que haga nuestra mente. La idea es que nosotros sepamos hacia dónde ir y le digamos a la mente, ayúdeme a llegar allá más rápido. Ayúdeme a aprender lo que tengo que aprender. Ayúdeme a ir fortaleciendo mi voluntad. Ayúdeme a darme cuenta de a qué personas debo pedirle ayuda para llegar más rápido a ese objetivo. Ayúdeme a tener la fuerza de voluntad de decir que no o de alejarme de las personas que me están alejando del objetivo que yo me planteé. En ese momento la mente se transforma como eso, como todas esas tiendas de lámparas que yo ni siquiera sabía que había a mi alrededor y resulta que tengo un montón cerca donde vivo o cerca a mi trabajo o en el camino que hago para recoger a mis hijos, para poder escoger la mejor lámpara para ese lugar donde la estoy necesitando. Entonces ya empiezo a ser más selectiva. ¿Selectiva de qué? Selectiva de momentos, selectiva de acciones, selectiva de personas, selectiva de alimentos, selectiva de ejercicio, selectiva del descanso, selectiva en mis hobbies. Porque como sé hacia dónde quiero llegar, mi mente se convierte en mi mejor secretaria, en mi mejor ayudante, en mi mano derecha, para darme las mejores posibilidades en cada momento. Eso es lo que hacemos cuando construimos el Antakarana. Y para construir el Antakarana realmente no necesitamos hacer millones de cosas locas, aunque eso también puede servir. Porque si vas y buscas el Antakarana en internet, de pronto vas a escuchar que hay meditaciones. Dicen las leyendas que, por ejemplo, en algunos sitios del Tíbet habían habitaciones cerradas en el cual en un lado era como un reflejo, una pared metálica donde te reflejabas tú, y en otro lado había el reflejo, era una pared de cobre que también era brillante, y en el centro había una vasija y encontrabas una silla que tenía dibujado el Antakarana, que tú te sentabas mirando el reflejo tuyo y el Antakarana se colocaba reflejando en esa pared de cobre. Y durante el proceso de meditación terminabas tú mirando ese Antakarana reflejado en la pared de cobre y eso te permitía fortalecer todos estos hilos de los que hemos ido hablando para ir creciendo. Sin embargo, por ejemplo, aquellos que realizan diferentes tipos de oración, los santos, de cualquier religión que exista, porque en todas las religiones hay santos, ¿listo? Que se conectan con su corazón y con su mente de forma tan profunda para que durante ese instante de conexión no sean solo seres humanos, sino que sea el espíritu transformando la vida a través de ellos. Eso es una conexión para construir el Antakarana. O cuando nos sentamos a hacer una respiración consciente y nos damos cuenta de cómo entra y sale el aire de nuestros pulmones y por un segundo, aunque sea, nos damos cuenta de que tenemos pensamientos, de que hay sonidos, de que pasan cosas a nuestro alrededor. Sin embargo, nosotros, toda nuestra atención sigue durante ese segundo en la respiración.
Eso es construir nuestro Antakarana. Cuando realmente de corazón decidimos ayudarle a otro sin importar nada más, sin que todo el mundo se tenga que enterar, y luego nos olvidamos de esa ayuda y seguimos con nuestra vida y literalmente se nos olvida ese segundo. Eso es construir nuestro Antakarana. Cuando nos ponemos una meta y así nos dé muy duro, por ejemplo, levantarnos 5 minutos antes. Sin embargo, esa meta es tan importante que así peleemos, nos levantamos esos 5 minutos antes, hasta que ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos levantando antes. Eso es construir nuestro Antakarana. Cuando decidimos, a pesar de nuestras creencias, estudiar una creencia nueva o de un país nuevo, y no tenemos que aplicarla, pero sí tenemos que darnos la oportunidad simplemente de, esa es su práctica, eso es su conocimiento, eso es su forma de ser, y lo respetamos. Eso es construir nuestro Antakarana. Entonces, la invitación del día de hoy es a que cada acción que realices de forma consciente en tu vida sea para construir ese puente, para que cada vez ese conocimiento que tienes sea más conectado con esa verdad que no se puede expresar con palabras, pero simplemente es, y te permita vivir una vida más en paz, más próspera, más en felicidad, sabiendo que todo lo que vas haciendo, las palabras que te dices y dices a los otros, las acciones, todas están encaminadas a eso, a conectarte contigo y a conectarte con el otro, desde el corazón. Todo eso nos va a ayudar a estar mejor. Y eso no significa que nuestra vida se va a transformar por obra y gracia del Espíritu Santo en un segundo. A veces pasa porque nuestra conexión es tan fuerte por un segundo que eso transforma y hace milagros. Pero a veces necesitamos paso a paso y a veces necesitamos aprender de lo que estamos viviendo. Y si lo que necesitamos aprender está ahí donde estamos, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, nosotros sí nos vamos a transformar. Y al nosotros transformarnos, eso que estamos viviendo no va a ser lo mismo, porque lo vamos a ver de una manera diferente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sé que este es un tema bastante complejo. Lo estamos viendo desde una línea completamente, para algunos, diferente a lo que podrían estar acostumbrados. ¿Listo? Es una invitación para quererse, para amarse, para aprovechar este último tramito que nos queda este año, para no dejar todo para el otro año, sino para empezar a construirnos desde este momento y este segundo. Si les gustó, compártanlo con familiares y amigos. Cualquier duda, recuerden que no la pueden dejar escrito, que con mucho cariño, mientras podamos y tengamos las herramientas, vamos a contestarles. ¿Listo? Nos vemos el próximo martes. Si quieren que tratemos un tema en particular para este fin de año, les agradecería mucho que nos lo anotaran para poder saber cómo organizamos las últimas charlitas de los martes de este año. ¿Listo? Que tengan un feliz resto de tarde y un feliz resto de semana. Nos vemos el próximo martes y recuerden compartir con familiares y amigos. Hasta luego. Gracias a todos los que nos ven en directo y en diferido.